Bienvenidos, amantes del suspenso y lo paranormal, al Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta oscura travesía. Hoy les presento una historia que helará sus huesos. Alejandra y Jorge, la pareja recién casada, no imaginaba el terror que les esperaba en su nueva casa. Una sombra demoníaca acecha desde el pasado, desatando eventos inexplicables. ¿Están listos para adentrarse en el misterio? No olviden suscribirse para no perderse ni un escalofriante detalle, darle like si desean más historias reales como esta y compartir para esparcir el miedo. Prepárense para el Aullido del Miedo. Alejandra y Jorge, una joven pareja recién casada, estaba emocionada por comenzar su vida juntos. Decidieron comprar una hermosa casa en las afueras de la ciudad, sin saber que su nueva morada albergaba un oscuro secreto. La anterior pareja que vivió allí había dejado tras de sí una sombra demoníaca que ahora acechaba en la penumbra. Los primeros días fueron de alegría, pero pronto cosas extrañas empezaron a suceder. Jorge, de repente, se volvía distante y su mirada perdida causaba escalofríos en Alejandra. Al principio, ella pensó que era el estrés de la mudanza, pero los eventos tomaron un giro inesperado. Una noche, mientras dormían, Alejandra fue despertada por ruidos extraños en la casa. Al levantarse para investigar, encontró a Jorge caminando sin rumbo, con los ojos vacíos y una expresión ausente. Al intentar hablar con él, notó que su tono de voz había cambiado, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Asustada, Alejandra comenzó a indagar en la historia de la casa. Descubrió que los antiguos dueños habían experimentado fenómenos similares y que la posesión demoníaca estaba vinculada a ciertos eventos ocurridos en la casa. La entidad oscura parecía haber elegido a Jorge como su nuevo huésped. A medida que pasaban los días, los episodios de posesión se intensificaron. En momentos de desesperación, Alejandra encontró un antiguo libro que pertenecía a los antiguos dueños. En sus páginas, describían cómo realizar un exorcismo para liberar a la persona poseída. Con temor en el corazón, Alejandra se enfrentó a la difícil tarea de salvar a su esposo. Cada intento de exorcismo resultaba en una resistencia feroz por parte del ser oscuro que habitaba en Jorge. Las noches se volvieron más largas y aterradoras, y Alejandra se encontró luchando contra una fuerza invisible que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Mientras grababa su experiencia en un diario, Alejandra se dio cuenta de que la entidad demoníaca tenía un mensaje específico para ella. La razón detrás de la posesión silenciosa se volvía más clara, pero el precio que debía pagar para liberar a Jorge era desconocido. La historia de Alejandra y Jorge, atrapados en una batalla contra lo paranormal, es un relato de terror que desafía la razón y lleva a los límites de la cordura. La pregunta que queda flotando en el aire es si Alejandra logrará salvar a su esposo o si caerá víctima de la oscuridad que acecha en su propio hogar. Alejandra, cada noche, veía a Jorge caminar sin rumbo por la casa, con la mirada perdida en la oscuridad. Una noche, incapaz de soportar más el miedo, decidió confrontarlo. Jorge, anoche te vi. Caminabas por la casa como un sonámbulo, tus ojos no eran tuyos, le dijo ella, temblando de miedo. Jorge la miró con incredulidad. ¿De qué estás hablando, Alejandra? No recuerdo nada de eso. Deberías descansar más. Preocupada y sin entender lo que sucedía, Alejandra decidió investigar la historia de la casa. Buscó en viejos registros y finalmente encontró la verdad escalofriante: los dueños anteriores habían jugado a la Ouija, desencadenando una serie de eventos que terminaron en un asesinato y un suicidio. Al leer los detalles, Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia repetía patrones con lo que ella estaba viviendo. El esposo anterior también caminaba con la mirada perdida antes de cometer el acto atroz. Decidió compartir esta aterradora revelación con Jorge, esperando que él pudiera darle respuestas. Cuando le contó sobre lo que había descubierto, Jorge palideció y pareció más confundido que nunca. No puedo recordar nada de eso, Alejandra. ¿Estás segura de lo que leíste? Esto no tiene sentido, dijo él, visiblemente angustiado. Con el miedo creciendo en su interior, Alejandra y Jorge enfrentaron una realidad aterradora. La casa estaba envuelta en un ciclo siniestro, y parecía que el oscuro pasado estaba intentando repetirse a través de ellos. La pareja se encontraba atrapada en un laberinto de secretos oscuros, sin saber si podrían escapar o si se convertirían en víctimas de la maldición que los acechaba. El terror se apoderaba cada vez más de Alejandra. Con la evidencia de que la historia de los anteriores dueños se repetía en su propia vida, se sumergió en la búsqueda frenética de una solución. Sin embargo, cada intento resultaba infructuoso, y las manifestaciones paranormales en la casa aumentaban en intensidad. Noche tras noche, Alejandra experimentaba fenómenos perturbadores. La sombra con cuernos, como la de un demonio, se materializaba ante ella,
enviando escalofríos hasta lo más profundo de su ser. Su presencia era un recordatorio constante de que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. La pareja lidiaba con los efectos de la posesión silenciosa de Jorge, mientras las fuerzas demoníacas se intensificaban. Alejandra, desesperada, buscó ayuda en expertos en lo paranormal, pero ninguno parecía tener respuestas concretas. En su angustia, Alejandra recurrió a métodos más extremos. Buscó libros antiguos, consultó a médiums y trató rituales que encontró en la desesperación de la red. Sin embargo, cada intento solo provocaba respuestas más aterradoras. La sombra con cuernos se volvía cada vez más tangible. Alejandra sentía su presencia incluso cuando intentaba escapar del horror en la luz del día. La entidad parecía tener una conexión directa con su sufrimiento y la perseguía en cada rincón de la casa. El temor de lo desconocido y la certeza de que algo malévolo estaba decidido a destruirlos mantenían a Alejandra despierta por las noches. Se preguntaba si podría encontrar la clave para liberar a Jorge y romper el ciclo que los atormentaba. La casa, ahora envuelta en una oscuridad palpable, se convirtió en un campo de batalla entre la realidad y lo sobrenatural. Cada paso de Alejandra la llevaba más cerca del corazón del misterio, pero también la acercaba a la posibilidad de perderse en la misma oscuridad que amenazaba con consumirlos por completo. La desesperación llevó a Alejandra a buscar ayuda en el único lugar que creía podría ofrecer una solución, la iglesia. Se acercó a un padre local y le contó la terrorífica historia que vivía junto a Jorge. El padre, con preocupación en sus ojos, accedió a visitar la casa y realizar un exorcismo. El día que el padre llegó, la tensión en la casa era palpable. Apenas cruzó el umbral, la temperatura bajó drásticamente, como si la presencia demoníaca respondiera a su llegada. Aunque intentó mantener la calma, el padre no pudo evitar sentir un escalofrío en su espalda. Escuchando atentamente a Alejandra, el padre comenzó a recorrer la casa, bendiciendo cada habitación en un intento por purificar el espacio. Sin embargo, a medida que avanzaba, las manifestaciones paranormales se intensificaban. Murmullos ininteligibles, golpes en las paredes y sombras danzantes acompañaban al padre en su recorrido. La impotencia se reflejaba en el rostro del religioso, quien, a pesar de sus intentos, no lograba disipar la oscuridad que envolvía la casa. Alejandra, con lágrimas en los ojos, observaba cómo la última esperanza de liberación parecía desvanecerse. El padre, enfrentándose a lo desconocido, intentó comunicarse con la entidad oscura, exigiendo su partida en nombre de la fe. Sin embargo, la respuesta fue más aterradora de lo que esperaba. La entidad, desafiante, se manifestó con mayor fuerza, desafiando la autoridad espiritual del padre. En medio de la desesperación, el religioso se vio obligado a abandonar la casa, incapaz de hacer frente al poder que residía en su interior. Alejandra, en un estado de angustia y confusión, se quedó sola, enfrentándose a la creciente malevolencia que la rodeaba. La noche caía, y la casa se sumía en la oscuridad total. Alejandra, con la esperanza casi extinta, enfrentaba la realidad de que algo más allá de su comprensión la acechaba. La entidad, ahora más activa que nunca, parecía estar decidida a retenerlos en su siniestro abrazo. La visita del padre no hizo más que intensificar las manifestaciones en la casa. Cada noche, Jorge parecía estar poseído por una fuerza oscura aún más potente. Los murmullos inquietantes llenaban cada rincón, y las sombras se volvían más densas, envolviendo a la pareja en una atmósfera de terror. Alejandra, tras las noches de posesión, amanecía con rasguños inexplicables en sus brazos. La entidad, cada vez más agresiva, dejaba marcas visibles de su presencia. El miedo se instaló de manera permanente en la casa, y la desesperación se apoderó de Alejandra, quien se sentía impotente ante la oscuridad que amenazaba con devorarlos. Las noches se volvieron insoportables. Los lamentos y gritos se mezclaban con el sonido de muebles que se movían solos. Cada intento de dormir se veía interrumpido por las apariciones perturbadoras y la sensación de una presión invisible que parecía aplastar el alma. Jorge, durante el día, no recordaba lo que ocurría por las noches. Se mostraba desconcertado y asustado al ver las heridas en los brazos de Alejandra. La pareja, atrapada en un torbellino de miedo, buscaba respuestas que parecían esquivarlos. Alejandra, agotada y al borde de la desesperación, se aferraba a la última esperanza de encontrar una explicación. Investigó a fondo la historia de la casa, buscando patrones que pudieran guiarla hacia la solución. Cada revelación la llevaba más profundo en el abismo de lo paranormal, y las respuestas parecían esquivarla como sombras en la oscuridad. Mientras el sol se ocultaba, la casa cobraba vida con una energía siniestra. La entidad parecía estar alimentándose de la angustia de la pareja, sumiéndolos en un ciclo interminable de horror. La única certeza era que algo maligno se cernía sobre ellos,
y la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más desesperada. La posesión de Jorge alcanzó un nivel aterrador. Su voz, por momentos, dejaba de ser la suya para ser reemplazada por un tono gutural que enviaba escalofríos por la espalda de Alejandra. La entidad, cada vez más fuerte, le anunciaba a Alejandra que su final estaba cerca. Las noches se volvieron un tormento. Los objetos en la casa eran lanzados con una fuerza sobrenatural contra las paredes, como si una fuerza invisible estuviera desatando su furia. El sonido de cristales rotos y muebles golpeando contra el suelo resonaba en la oscuridad, creando un ambiente de caos y desesperación. La voz de Jorge, distorsionada y amenazante, dejaba claro que no estaba solo en su propio cuerpo. La entidad maligna se burlaba de Alejandra, pronosticando su destino funesto. Cada palabra era como un eco siniestro que se clavaba en el corazón de la indefensa esposa. Alejandra, atrapada en un torbellino de terror, buscaba desesperadamente respuestas. Consultó a expertos en lo paranormal, visitó lugares sagrados en busca de protección y trató de entender la conexión entre la entidad y la casa que ahora parecía ser su prisión. Jorge, durante el día, volvía a ser el hombre que Alejandra había conocido, pero las noches eran una pesadilla que parecía no tener fin. La lucha por la vida se volvía cada vez más intensa, y la realidad de que la entidad estaba decidida a cumplir su amenaza acechaba en cada sombra de la casa. En medio de la oscuridad, Alejandra se preguntaba si había alguna salida de este círculo vicioso. La entidad parecía tener un control absoluto durante las noches, y las fuerzas que se desataban eran más allá de la comprensión humana. Con cada evento paranormal, el temor de que la promesa de muerte se cumpliera se volvía más palpable. La historia de Alejandra y Jorge, atrapados en un enfrentamiento con lo desconocido, sigue desarrollándose, y el destino de la pareja parece estar en manos de fuerzas más allá de su comprensión. El suspenso y el miedo se intensifican con cada noche. Con el temor arraigado en sus corazones, Alejandra y Jorge decidieron buscar ayuda de Manuel, un experto en lo paranormal. Le contaron cada detalle a este hombre que parecía estar familiarizado con los misterios que envolvían su casa. Alejandra, con lágrimas en los ojos, le mostró los rasguños en sus brazos, evidencia tangible de la presencia maligna que los acosaba. Decidieron ir los tres juntos a la casa, buscando respuestas y una solución al horror que los perseguía. Al entrar, Emanuel, como el padre antes, sintió como la temperatura descendía abruptamente, indicando la presencia de la entidad oscura. No obstante, en lugar de retroceder, Emanuel mantuvo la calma y les aseguró que haría todo lo posible por ayudarlos. El experto en lo paranormal, con una expresión seria, recorrió cada rincón de la casa, prestando atención a las áreas donde las manifestaciones eran más intensas. Mientras lo hacía, las sombras parecían danzar a su alrededor, como si la entidad estuviera consciente de su presencia. Al salir, Emanuel les explicó que la entidad era poderosa y que expulsarla sería una tarea complicada. Sin embargo, les entregó amuletos de protección, explicando que podrían reducir la intensidad de las manifestaciones. Les aconsejó llevar los amuletos en todo momento y les advirtió sobre la dificultad de enfrentar a algo tan oscuro y persistente. La pareja, con la tenue esperanza de encontrar alivio, comenzó a llevar consigo los amuletos. Las noches siguientes mostraron un cambio, las manifestaciones no eran tan intensas como antes, pero la entidad aún acechaba en las sombras. La presencia de Manuel ofrecía un rayo de esperanza, pero la lucha contra la entidad maligna continuaba. La casa seguía siendo un campo de batalla entre lo inexplicable y la resistencia humana. La pregunta que quedaba flotando en el aire era si los amuletos serían suficientes para proteger a Alejandra y Jorge de la amenaza que persistía en su hogar. Un par de días después de su primera visita, Emanuel regresó a la casa de Alejandra y Jorge con la determinación de llevar a cabo una investigación más intensa. Sabía que la entidad que habitaba la casa era poderosa y desconocida, y necesitaba entender su naturaleza para encontrar una solución. Armado con equipo especializado, Emanuel comenzó a estudiar cada rincón de la casa. Utilizó cámaras de infrarrojos y grabadoras de audio para captar cualquier indicio de actividad paranormal. Su objetivo era identificar la naturaleza de la entidad, entender sus motivaciones y encontrar un método efectivo para alejarla. Durante la investigación, Alejandra y Jorge compartieron con Emanuel sus experiencias más aterradoras. Emanuel escuchó atentamente cada relato, tomando notas y analizando patrones en los eventos paranormales. Cada susurro, cada golpe en la pared, era un fragmento del rompecabezas que él intentaba resolver. La temperatura en la casa fluctuaba mientras Emanuel continuaba su labor, documentando cada cambio. En momentos, la presión en el aire se volvía palpable, indicando la presencia de la entidad que aún acechaba. Aunque los amuletos parecían haber atenuado las manifestaciones, la amenaza persistía. Emanuel, con rostro serio,
conversó con Alejandra y Jorge sobre los resultados preliminares de su investigación. Les explicó que la entidad no era fácil de clasificar y que, hasta ese momento, sus esfuerzos se centraban en comprender el alcance de su influencia. Les prometió continuar con su investigación para buscar una solución más definitiva. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensa calma. Emanuel analizó las evidencias recopiladas y consultó con otros expertos en lo paranormal para obtener una perspectiva más completa. La pareja, a pesar de la ayuda de Emanuel, vivía en la incertidumbre, sin saber cuándo la entidad podría manifestarse nuevamente. La investigación de Emanuel estaba en curso, y la casa continuaba siendo un misterio envuelto en sombras. La pregunta que persistía era si sería posible desentrañar la verdad detrás de la entidad y encontrar una solución para liberar a Alejandra y Jorge de la pesadilla que los acosaba. Con la investigación de Emanuel en curso, cada día arrojaba nueva luz sobre la enigmática entidad que acechaba la casa de Alejandra y Jorge. Las noches transcurrían en una tensa espera, mientras la pareja se preguntaba cuándo se manifestaría nuevamente la presencia oscura. Emanuel, incansable en su búsqueda de respuestas, compartió con la pareja algunos hallazgos preliminares. Descubrió que la entidad parecía responder a ciertos patrones de actividad, como si estuviera vinculada a eventos específicos o a emociones particulares. Esto proporcionaba una pista, pero la verdadera naturaleza de la entidad aún escapaba a su comprensión. Para profundizar en su investigación, Emanuel propuso llevar a cabo una sesión de comunicación paranormal. Invitó a la pareja a participar, utilizando métodos de contacto que no solo incluían la tecnología, sino también su propia percepción sensible. Estaba decidido a establecer un diálogo con la entidad para obtener información directa sobre su origen y sus intenciones. La sesión de comunicación paranormal se llevó a cabo en la sala principal de la casa, el epicentro de muchas de las experiencias aterradoras. Emanuel, con su experiencia en lo paranormal, guió la sesión con seriedad y cautela. La atmósfera se volvió densa, como si la entidad estuviera observando y escuchando atentamente. Durante la sesión, se produjeron fenómenos inexplicables. Luces titilaban, se escuchaban susurros indescifrables y, en un momento de máxima tensión, la temperatura de la habitación descendió repentinamente. La entidad parecía responder a la presencia de Emanuel de una manera que nunca lo había hecho antes. Al finalizar la sesión, Emanuel compartió sus impresiones. Aunque obtuvo información valiosa, como la confirmación de que la entidad tenía conciencia y cierto grado de inteligencia, las respuestas eran ambiguas. La entidad no revelaba completamente su naturaleza ni sus intenciones, dejando a todos en la oscuridad. La casa, ahora cargada de una energía aún más intensa, seguía siendo un terreno de batalla entre lo inexplicable y la búsqueda de respuestas. Alejandra y Jorge, junto a Emanuel, se enfrentaban a un enigma que desafiaba sus límites y prometía revelar secretos más oscuros en el proceso. La incertidumbre persistía, y la pregunta de cómo liberarse de la entidad oscura aún carecía de respuesta. Con cada paso en la investigación de Emanuel, las manifestaciones en la casa de Alejandra y Jorge parecían intensificarse. La sesión de comunicación paranormal había abierto una puerta a la entidad oscura, desencadenando fenómenos inexplicables que perturbaban aún más la paz de la pareja. A pesar de la creciente intensidad de las experiencias paranormales, Emanuel se mantuvo firme en su compromiso de ayudar a Alejandra y Jorge. Se sumergió más profundamente en la búsqueda de respuestas, utilizando métodos avanzados y consultando con otros expertos en lo paranormal. Sin embargo, la entidad resistía todos los esfuerzos para ser comprendida y, aún más desafiante, para ser expulsada de la casa. Emanuel, a pesar de su experiencia, se encontraba ante un enigma que desafiaba las leyes de la razón y la lógica. A lo largo de las semanas, Alejandra y Jorge, aunque agradecidos por la ayuda de Emanuel, seguían atrapados en una pesadilla aparentemente interminable. Las noches eran testigos de fenómenos inquietantes, sombras que se movían en las paredes, murmullos incomprensibles y la sensación constante de ser observados por una presencia invisible. La historia de Alejandra y Jorge se había convertido en un enigma que despertaba la curiosidad y el temor en muchos. Esta historia que nos hicieron llegar actualmente continúa. Trataremos de estar en contacto con Alejandra y Jorge para saber más de su caso. La incertidumbre persistía, dejando a los espectadores intrigados y ansiosos por conocer el desenlace de este misterioso capítulo de la vida de Alejandra y Jorge. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante viaje. Soy Carlos Mendoza, y este relato de terror nos ha sumergido en lo desconocido. Si te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Aullido del Miedo, para más historias aterradoras como esta. Dale like al video si has sentido la tensión en el aire y déjanos tus comentarios. ¿Te atreverías a enfrentar algo similar? Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo aguarda en cada sombra. Hasta pronto,
Valientes espectadores.